Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que puedan ver este video. Me presento, soy periodista, soy J. Jesús Lemos, soy autor del libro, mi libro más reciente, El Cártel Judicial, y estoy aquí para platicarles brevemente de lo que he encontrado en este trabajo informativo con la única finalidad de aportar, de abonar a esta serie de reuniones populares donde nos estamos congregando los mexicanos para revisar esta importante propuesta del presidente López Obrador de llevar a cabo una reforma al Poder Judicial. He investigado el Poder Judicial a fondo y antes debo agradecerle, por supuesto, a la diputada eh, Navarro, que me haya invitado a este foro para poder platicar y hacer extensa mi experiencia sobre lo que para mí, como periodista, es el Poder Judicial. Voy a hablar desde el plano periodístico, no voy a hablar como ciudadano, voy a hablar como un reportero, como un trabajador de la información que se ha dedicado en los últimos años a la investigación de la corrupción y de la casta, la élite dorada que se ha formado dentro del Poder Judicial. Lo que he encontrado a lo largo de la investigación y que queda plasmado en este libro, mi más reciente libro, El Cártel Judicial, es que el Poder Judicial de la Federación terminó convirtiéndose en un bodrio de corrupción, lo más alejado posible del servicio a la sociedad y de la aplicación de la justicia. El Poder Judicial en México no opera como debería de ser para lo que está facultado, que es para aplicar justicia. Se administra la justicia, no se aplica. Son dos términos muy distintos. La aplicación de la justicia es aplicar, es dar indiscriminadamente, y la administración de la justicia es medir, es racionar. Y eso es lo que está haciendo la clase que hoy se encuentra enquistada dentro del Poder Judicial. Si ustedes me preguntan que si debe haber una reforma al Poder Judicial, mi respuesta como reportero es sí. Y sí debe haber una reforma al Poder Judicial porque dentro de este Poder Judicial, donde se perdió la esencia de servicio a la sociedad y donde el poder, el tercer poder de la República quedó secuestrado por un grupo de intereses, de poderes fácticos, lo último que se hace es ver por las necesidades de la población. Y dentro del Poder Judicial existe un grave problema. Déjenme les digo algunos datos. Hay cerca de 1,700 juzgadores entre ministros, magistrados y jueces. Y de esos, todos esos jueces, todos esos ministros, todos esos magistrados, algunos de ellos tienen relaciones insanas con miembros de los poderes fácticos. No nada más hablo del ejército, no nada más hablo de los empresarios, o no nada más hablo de los grupos que se han enquistado en el poder. Hablo también de los delincuentes. En México tenemos 75 cárteles de las drogas, por señalar solamente un caso. 75 cárteles de las drogas, y de esos 75 cárteles de las drogas, todos los cárteles tienen un juez, un magistrado, incluso, y es muy serio lo que les digo, ministros que están relacionados con estas agrupaciones criminales. Por eso vemos que los jueces dejan en libertad a los delincuentes. Si es cierto que en México se aplica la justicia en dos momentos, uno al momento de la procuración, que corresponde justamente al Poder Ejecutivo, también hay que señalar que la otra parte corresponde a la aplicación de la justicia, y esa corresponde en ese momento al Poder Judicial. Y en estos momentos el Poder Judicial no está cumpliendo en lo más mínimo con los estándares que se requieren en México, de acuerdo a la altura democrática a la que aspiramos. Por eso es necesario que haya una reforma al Poder Judicial. Miren, dentro del Poder Judicial se enquistan delitos, no nada más urge la reforma al Poder Judicial, no nada más porque ganen más que el presidente, o porque sea una casta dorada, o porque tengan fideicomisos. No. Urge una reforma al Poder Judicial
porque justamente dentro de este poder se cometen delitos como de relaciones con el narcotráfico, lavado de dinero, nepotismo, violencia sexual, usura, prevaricación. Todos esos datos están contenidos con casos, con nombres específicos en ese trabajo informativo que se llama mi libro El Cártel Judicial. Quienes quieran, por supuesto, hay versiones públicas que los pueden encontrar y ahí van a encontrar ese trabajo de investigación que es el documento más aproximado que refleja cómo es la corrupción dentro del Poder Judicial. Miren, solamente por ponerles un caso, ¿sabían ustedes que en los últimos 15 años en el Poder Judicial se han presentado por lo menos 25 denuncias de violación sexual? Denuncias en las que se acusa directamente a magistrados o a jueces de haber cometido violencia sexual contra mujeres. ¿Saben cuántos están procesados? ¿Saben cuántos están en la cárcel? Ni uno solo. Ni siquiera les abrieron una carpeta de investigación. Es más, ni siquiera le dieron cuenta al Ministerio Público. Todo quedó en familia. Todo quedó sancionado por el Consejo de la Judicatura Federal, que se convierte en un órgano que solapa y protege todas las corruptelas dentro de ese poder. Les puedo poner otro caso, el del nepotismo. ¿Sabían ustedes que 600 jueces, de casi 1,700, 600 jueces entre magistrados, ministros y jueces de distrito, tienen familiares dentro del Poder Judicial? Familiares que van desde 1, 2 hermanos, 3 hermanos. Hay quienes tienen hasta 22 familiares dentro de un solo juzgado. ¿Cómo llegan los jueces a los cargos? ¿Cómo llegan los magistrados a los cargos para desempeñar la aplicación de la justicia? No lo sabemos. Se establece en la ley que deben de llegar por un concurso de oposición, pero no. La mayoría llegan por amiguismo. Y los que llegan por un concurso de oposición a través de un examen de conocimientos, en la mayoría de los casos, compran las respuestas. Porque hay magistrados, hay jueces, hay ministros que se dedican a vender los concursos de oposición. Y por eso tenemos el Poder Judicial que tenemos. Por eso tenemos un grupo de amigos que se solapan, familiares que van llegando al poder y que han encontrado un modus vivendi y operandi magnífico a costillas del pueblo, porque el pueblo hasta hoy nunca había pedido cuentas. Urge una reforma al Poder Judicial, porque México no puede tolerar más este bodrio en el que se encuentra el Poder Judicial, que verdaderamente opera como operan los cárteles. Operan como si fuera un grupo de fascinerosos tomando como rehén a una sociedad para exprimirla hasta el extremo en aras de una supuesta justicia. Se requiere una reforma al Poder Judicial porque hay delitos, insisto, como la usura. ¿Sabían ustedes que en la Ciudad de México hay un juzgado en el que un magistrado presta los fondos del juzgado, los fondos oficiales, los presta como si fueran de su peculio, como si fueran de su hacienda, y cobra intereses leoninos a los trabajadores y hace que muchos se endeuden y mantengan una deuda en la que llegan hasta dejar en abono la propia nómina? Hay muchos trabajadores del Poder Judicial que, producto de esa red de usura, han perdido casas, han perdido casas, han perdido carros. Y podríamos hablar también de que hay lavado de dinero dentro del Poder Judicial, pero sobre todo, y lo más grave, existe un delito del que poco se habla que se llama prevaricación. La prevaricación es cuando un juez, sabiendo que está mal una sentencia, sabiendo que está mal fundada una sentencia, sabiendo que va a hacer daño con esa sentencia, aún así se atreve a dictarla. Y puedo asegurarles que la prevaricación de los jueces del Poder Judicial, sobre todo de la primera instancia, llega a ser hasta del 70% de todas las sentencias que se presentan en un año. Todos esos datos están contenidos en esta información del cártel judicial y no es una información que sea producto del encono o hecha al vapor. Es un trabajo profesional, es una investigación a fondo que me tardó varios años. Yo mismo fui objeto
de la persecución y de la prevaricación de los jueces, y por eso hice este libro, y por eso estoy hoy aquí con ustedes para platicarles y para darles mi testimonio de que sí urge, es necesario que haya una reforma al Poder Judicial. Y muy agradecido, por supuesto, por esta posibilidad que me da la diputada Andrea Navarro de poder platicar con ustedes, de hacerles llegar este mensaje que se los dice un periodista que ha trabajado en los últimos años en este tema de investigación. Les agradezco mucho. Hasta luego.